a hacer un taller de libros, ¿sí? ¿Me Entonces, retiro yo, amiga, o qué? sí, Carmita, como quieras. Ok, chicos, bendiciones, guaguas. Gracias, Lisita. Adiós. Adiós, Carmita. Ya. Bueno, yo les había enviado primero un deber que consistía en que ustedes van a hacer 10 frases de Mahatma Gandhi. Acuérdense en el cuadernito y que íbamos a analizar una de ellas, ¿sí? Entonces, usted cualquiera de ellas que le llamó la atención me va a dar lectura de esa frase al estudiante que yo le pida, porque será un deber, le dije clarito que lo haga en el cuaderno y vamos a analizar lo que significa este. El señor Esteban Pérez, por favor, encienda su cámara. Ya. A ver, vamos Lice, entonces. disculpe, yo tengo justificado. A mí no me ha llegado ninguna justificación, señor Esteban Pérez. Ya le voy a decir al tutor que le diga, profe, porque ya justificó temprano a mi madre. Bueno, entonces ahora sí vamos a proseguir ya. Primero voluntariamente, para no imponer. ¿Alguien me puede decir una frase de Mahatma Gandhi de las 10 que tenía a hacer? Y aquí la analizamos entre todos. Yo, Licen. Tiene que leerla. Gracias. A ver, dime, por favor, Julián. La acción expresa las distintas prioridades. Ya, la acción expresa las distintas prioridades. ¿Qué querrá decir? Media confusa. La acción expresa las distintas prioridades. ¿Será que nosotros a veces tenemos cuántas cosas, tantas cosas a veces en nuestras vidas, pero nosotros siempre tenemos que dar qué? Prioridad a las cosas más importantes. Es decir, tenemos que hacer como un análisis y hacer un listado de qué es lo más importante en nuestras vidas. Todos tenemos cosas importantes. Por ejemplo, yo como profesora, mi prioridad es preparar las clases para que ustedes puedan aprender bien. Como madre, mi prioridad es velar porque mis hijos de pronto no estén enfermas o estén bien. Como hija, también tengo prioridad de velar por mis padres, ¿no es cierto? Ustedes como estudiantes, ¿cuál será entonces su prioridad? ¿Cuál será la prioridad de ustedes como estudiantes? Jugar, salir al parque. A ver, Gabriela, ¿cuál será la prioridad entonces? No te escuché, Gabriela. Estás con el... ¿Me escucha? No, no se te escucha nada, Gabriela, nada. A ver, alguien que esté con el micrófono bien. Como estudiantes, ¿cuál será su prioridad? Tan difícil es. Estudiar, Lice. Allá. Gracias. Estudiar. Me parece que Gabriela también dijo lo mismo. Jennifer y Victoria pensaron lo mismo. Entonces, la prioridad de ustedes es estudiar, cumplir con sus responsabilidades. Esa es su prioridad. Todos tenemos una prioridad en la vida. Todos tenemos un objetivo y ese es el que tenemos que cumplir. Esa fue la idea del refrán de Gandhi. ¿Alguien me ayuda con otro refrán por ahí? A ver, Jennifer, dime. A ver, se me escucha diseñar. Si quieres cambiar al mundo, cambia tú mismo. Ya, esa también es una buena frase. Si quieres cambiar al mundo, tenemos que empezar a cambiarnos nosotros mismos. Primerito, todo tiene que empezar de nosotros, ¿sí? Es como la autoestima. Usted lo primero que tiene que hacer es ver en dentro de usted mismo sus errores, las cosas malas que usted tiene y corregirlas para luego poder ver los errores de los demás. Y asimismo, es aprender a quererse usted mismo para luego querer a los demás. Una persona que no empieza queriéndose uno mismo, difícil va a poder querer a los demás, ¿no? Entonces, empezamos por uno mismo, como el autoestima. Es como, les voy a decir en un ejemplo, es como los arbolitos del bonsái que todo mundo conoce. Es una técnica. Esta técnica consiste, es una técnica del Medio Oriente que consiste en cortar las ramas y las raíces de los árboles a medida que van creciendo para que este árbol se quede pequeño. Entonces, ¿por qué motivo? Si Dios ha dado al árbol para que crezca grande y glorioso, pero ante la voluntad del hombre permanece pequeño. Entonces, esto mismo deja a muchas personas que les pase a sus vidas.
Se dejan cortar sus sueños, sus aspiraciones y se limitan a vivir en un mundo tan pequeñito, tan limitado. Si a ustedes también Dios los hizo para que crezcan grandes y gloriosos, entonces al ser humano también. Entonces debe estar el cambio primero en uno mismo para poder cambiar a los demás. Listo, entonces jóvenes, con esto analizamos algunas frases de Gandhi, ¿no? El deber era para todos, por si acaso. Voy a compartirles, les iba a compartir, pero lamentablemente no pude bajar un video de los movimientos campesinos, que es el siguiente tema, así es que vamos nomás a hablar. Y para la próxima clase les comparto ese video. Pero sucede que así como hubieron las luchas por defender o reclamar los derechos, también hubieron movimientos campesinos en Argentina, en Brasil, en México, en todo lado. Hubieron movimientos de los obreros porque ellos no tenían derechos tampoco. Primero trabajaban en condiciones muy tristes, ¿cómo es? No era para nada, o sea, lo de ellos era una vida muy triste, muy pobre, muy limitados, sin derechos, un sueldo bajísimo, aparte de que el trabajo era demasiado forzado, les obligaban a trabajar a las niñas y a las mujeres. Entonces, por tal motivo es que los campesinos también se levantaron a reclamar sus derechos. Entonces, miren, no solo era el derecho de los afrodescendientes, de las mujeres, de los hippies, ni nada de por el estilo. También fue el movimiento de los campesinos. Fueron como 10 años más de movimientos de los campesinos y de los obreros en busca de reclamar sus derechos. Formaron sindicatos que eran organizaciones en donde ellos estaban ya amparados. Y gracias a estos sindicatos, luego de muchos años de lucha, ellos ya empezaron a tener sus derechos, ya tenían libre sábado y domingo, porque antes se trabajaba de una sola jornada, no habían feriados, no habían días festivos que les den libres, no, entonces trabajaban eh, incansablemente, digamos. También si estaban enfermos, ellos también tenían que ir a trabajar. No es que al enfermo se le daba permiso como hoy en día a veces. A los enfermos también, o si no querían eso ellos, se los despedía. Entonces ellos también lucharon por sus derechos, tanto trabajadores, obreros, campesinos y estudiantes. Entonces voy a proyectarles ahora sí el libro de estudios sociales. Estamos en la página número 136. Y aquí exactamente, donde dice, a ver, acá arriba. En Latinoamérica, los largos años 60, resalte por favor esto, todos deben trabajar, el libro no se va a quedar vacío, porque entonces, ¿cuál es el objetivo de haber comprado el libro? No. En Latinoamérica, los largos años 60 fueron un periodo caracterizado por fenómenos como la movilización social y la integración regional. Abajito, acá. Movimiento obrero. En los países del cono sur, o sea, de América del Sur, ¿no? Como en Chile. Perdón, a ver, déjeme ver. En los países del cono sur, la industrialización dirigida por el Estado manifestaba ya problemas desde el finales de la década de 1950. Abajito, al lado, perdón. Muestra de ello fue la creciente inflación. Es decir, que los precios de los productos subían, pero a ellos no les subían el sueldo. Entonces hubo debido a esto protestas y hambrunas. Abajito, tanto en Argentina como en Chile habían centrales sindicales. Los obreros argentinos contaban con la Confederación General de Trabajo. Abajito, se iniciaron huelgas y ocupaciones. Nada más de ahí. Nos bajamos acá. La respuesta de estos fue la movilización.
Además, muchos obreros adoptaron una marcada actitud de clase. Ayúdame, por favor, con la lectura de actitud de clase ahí. A ver, Esteban Pérez, ¿qué quiere decir actitud de clase? Dicen, disculpe, yo no tengo los libros ahorita. ¿Y en dónde ¿Me está? podría mostrar en la pantalla para leer, por favor? Es que no estoy en mi casa. Mi madre ya justificó eso también. A ver, ayúdame, John Jairo. Donde dice actitud de clase. Disposición de los obreros para resolver sus problemas como una clase autónoma con intereses opuestos a los de las clases propietarias. Ya, muy bien. Disposición de los obreros para resolver sus problemas, pero con autonomía. Es decir, ellos por su cuenta empezaron a hacer estas luchas, ¿no? Estos movimientos. Abajo, aquí no. La movilización obrera no solo se radicalizó, sino que se articuló con otras movilizaciones populares. Ya, entonces no estaban solos los obreros, estaban también luchando juntamente con los estudiantes, con los campesinos, con todos ellos. Vamos acá, donde dice, la radicalización fue la respuesta de los obreros ante la imposibilidad de actuar por las causas legales. Vamos al movimiento campesino que fue en Brasil. Debido a las tierras, bueno, acuérdense de los feudalistas que no les dejaban a ellos producir. Y lo que ellos producían tenían que darles el 50%. A eso se le llamaba media, o sea, media. Aquí está, mira, aquí dice, de explotación, dice. Eran deplorables, estaban sujetos a mecanismos de explotación como la mella y la terza. La mella quiere decir que de lo que ganaban tenían que darles la mitad o tenían que darles una tercera parte por lo menos de lo que ellos producían. Pongamos aquí, las primeras ligas campesinas surgieron en 1930 y 1940, pero no llegaron a prosperar. En la década de 1950, las ligas volvieron a cobrar fuerza. Campesinos foreiros. Más abajito. Inicialmente las ligas combinaron las luchas gremiales. La primera gran victoria de las ligas fue la expropiación del ingenio Galileya. El ingenio es una industria, la industria de la caña. Aquí también en el Ecuador hasta la actualidad tenemos el ingenio San Carlos, que es la industria del azúcar San Carlos que casi todo mundo compra, ¿no? Entonces eran grandes industrias de azúcar. Y esta persona fue una de las figuras que luchó en Brasil por asimismo reclamarles los derechos para los campesinos, ¿no? Fue una de las figuras. Resaltemos aquí donde dice, en 1963, el gobierno de João Goulart expidió el estatuto de no trabajador rural, o sea, de no trabajador rural, con el cual autorizó los sindicatos y garantizó derechos a los trabajadores rurales asalariados. Pásese del otro ladito de la hoja, por favor. Movimiento estudiantil. Nuevamente, verá que en algunos lugares hubo movimientos estudiantiles. Ya la vez pasada vimos de un movimiento estudiantil que sucedió en Europa y en América del Norte, pero ahora vamos a ver uno en México que también hubo. En aquel panorama, la confrontación de luchas de diversos grupos sociales. Los maestros en 1958 y 1959, los médicos, junto con la Revolución Cubana. ¿Quién fue el líder de la Revolución Cubana? A ver, ¿quién se acuerda? Hubo un líder. Del Castro.
Fidel Castro, muy bien. Dieron impulso al movimiento estudiantil. Entonces, todas estas luchas de aquí, de los médicos, de los grupos sociales, de la Revolución Cubana, fue de donde tomaron idea los jóvenes para también realizar su movimiento estudiantil. Se expulsó al rector de la Universidad de Michoacán y se encarceló a maestros y líderes universitarios. Abajito, lo último, en 1966, el movimiento estudiantil de Morelia volvió a levantarse, siendo nuevamente reprimido. Todo esto evidenció la alta participación política de las universidades. Abajito, donde dice día en el que los miembros del ejército asesinaron a varios estudiantes. Tal suceso conocido como la matanza de Tlatelolco. ¿Ya? Entonces, por los estudiantes hubo una gran matanza, por los otros movimientos también. Solo llenamos este taller para que quede completa esta página. Marca con una X o pon verdadero o falso. En los países del Cono Sur, la industrialización dirigida por el Estado en la década de 1950 se fortaleció, justo lo que resaltamos. ¿Se fortaleció o más bien estaba en problemas? ¿Cómo era? ¿Se fortaleció o tenía problemas? ¿Cuál de los dos? Estaba en problemas por la... Ya, estaba en problemas, entonces aquí le vamos a poner una F de falso, ya. Abajito. Perdón, al lado. En Argentina se iniciaron huelgas en concordancia con el plan de lucha de CGT. Igual resaltamos esa partecita. Verdadero, licenciado. Verdadero, ponga una B. Muy bien. Una B. La dictadura argentina de Onganía y el gobierno chileno de Frei garantizaron amplios derechos a los obreros. ¿Será verdadero o falso? Verdadero. No, chicos, es falso. Porque el que apoyó fue el gobierno de João Goulart. Entonces, aquí la F de falso. Muchos obreros argentinos y chilenos adoptaron una actitud de clase que rebasó las directrices de las centrales sindicales. Verdadero. Verdadero, porque los obreros tomaron fuerza. Al lado, la movilización obrera se mantuvo distanciada de otras movilizaciones populares o actuaron en conjunto. ¿Qué será? Falso. Estuvieron... Falso. Falso, muy bien, porque no estuvieron solos, sino que se unieron muchos movimientos. La última, la radicalización fue la respuesta de los obreros ante la imposibilidad de actuar por las causas legales. Está justamente resaltado en ¿Verdadero? verdadero, ya, muy bien. Acá abajo dice una respuesta abierta. Yo le voy a leer. A tu parecer, ¿por qué el Partido Comunista Brasileño y la Iglesia prefirieron orientar sus esfuerzos hacia los sindicatos en lugar de continuar apoyando a las ligas campesinas? ¿Por qué ellos prefirieron, o sea, no apoyaron al pueblo? ¿Por qué el partido y la iglesia, sobre todo la iglesia, por qué no apoyó al pueblo? Les voy a resumir aquí. Pongan atención. Porque la iglesia en ese tiempo tenía poder. Estaba ligada a lo político, ¿ya? No es como ahora que la iglesia ya es independiente, no tiene ni voz ni voto en lo político. Pero en ese entonces la iglesia tenía poder y tenía gran cantidad de tierras
como ustedes no se imaginan. O sea, aparte de tener poder, tenía dinero la iglesia. Por eso es que la iglesia era corrupta. Hasta hoy a veces se dice, ¿no? Entonces la iglesia en ese tiempo había mucha corrupción porque tenía grandes cantidades de tierra. Entonces, imagínense, a la iglesia no le convenía apoyar a la Liga Campesina porque perdería todo. Más bien estaban en contra de ellos, porque los campesinos eran los que trabajaban y les daban todo para ellos. Entonces, vamos a poner aquí la iglesia en donde, vamos a ponerle como respuesta, ¿no? La iglesia tenía grandes cantidades de tierras. La iglesia tenía grandes cantidades de tierras. La iglesia tenía grandes cantidades de tierra en donde los campesinos trabajaban para beneficio de ellos. La iglesia tenía grandes cantidades de tierra en donde los campesinos trabajaban para el bien de ellos. En donde los campesinos trabajaban para el bien de ellos. Ya. Vamos a la última pregunta. Dice, la escritora mexicana Eliana Poniatowska, al referirse a la matanza sí se acuerdan de la matanza de los estudiantes, ¿no? En la matanza de Tlatelolco, dijo, un régimen que se ensaña contra sus jóvenes, los mata, los encierra, les quita horas, días y años de su vida, absolutamente irrecuperables. Es un régimen débil y cobarde que no puede subsistir. Elabora un comentario, esta es una respuesta libre. ¿Pero qué quiere decir? Ustedes sabían que cada vez que se encierra un joven, el país pierde. A veces a nosotros pensamos que incluso los delincuentes no deben ser encerrados. Por eso es que ellos a veces no se los encierra, se los envía a correccionales. Porque si se encierra a un joven, se está perdiendo, el país pierde, porque ese joven puede producir y aportar a la economía de un país. No es como cuando se encierra a un adulto, que de pronto ya terminó su vida útil de trabajo, ya. Pero un joven está perdiendo años de vida. Entonces, a los jóvenes primero se los procesa bien en todos los países. Si mismos son culpables de algún crimen, se los encierra. Pero en muchas ocasiones se los manda a correccionales, en donde ellos más bien puedan corregirse, aprender a una profesión y salir aptos para aportar a la sociedad, ¿no? Pero en este caso, miren, en la matanza de Tlatelolco, ¿qué pasó? A los jóvenes que protestaban por sus derechos se los mató, se los fusiló cruelmente. A muchos se los encerró años y años de su vida. Y entonces México se quedó sin esa gran cantidad de jóvenes que de pronto podían trabajar y producir para su país, ¿no? Entonces, ¿ustedes están de acuerdo con esta pregunta? Porque es libre. ¿Están ustedes de acuerdo que a los jóvenes, de acuerdo a lo que ellos hayan cometido, no, sea para juzgarlos o sea más bien para poder corregir esos jóvenes, en los correccionales, como les decía? Eso nos puede pasar a cualquier joven le puede pasar en algún momento de su vida, que algo suceda y que tenga que ir a la cárcel a perder sus años de vida. Pongan ahí su criterio personal sobre si están de acuerdo que a los jóvenes debería juzgárselos, encerrárselos, o incluso en algunos países darles la pena de muerte. ¿Estarían ustedes de acuerdo o estarían de acuerdo en que se los debe enviar a que ellos se corrijan y que sean personas productivas para la sociedad? Le voy a dar 4 minutitos. Mientras tanto, yo le voy a tomar la lista mientras usted escriba eso.
Pero hoy es 17. Aguilar. Aguilar. Presente. Ya, pero Presente. ingresó demasiado atrasado, joven. Alarcón. Dicen entre dos veces. Presente. Ampudia. A ver, no te escuché muy bien. Hugo, ¿puedes volver a repetir lo que dijiste? Que ya estaba en la clase, pero entré otra vez porque me sacó, Lice. Vamos a corregirle esta parte de atrás. Andino. Presente. Armas. Barrera. Presente. Burgos. Presente. Carrillo. Presente. Cedeño. Presente. Ceballos. Presente. Atrasado ingresaste igual, Joaquín, ¿no? Coral. Presente. De la Torre. Presente. Díaz. Presente. Encalada. Presente. González. Presente. Boyes. Presente. Aro. Presente. Hidalgo. Presente. Hinojosa. Presente. Martínez. Morales. Presente. Noriega. Presente. Paredes. Presente. Paredes Matías. Presente. Paredes Axel. Presente. Paredes Esteban. Presente. Paredes Victoria. Presente. Quilca María Gabriela. Presente. Rivera Mateo. Presente. Zarzosa Joel. Toapanta. Julián. Presente. Vargas José. Presente. Vélez Diana. Presente. Zambrano Matías. Zambrano Matías no está. Listo, a ver, ayúdenme por favor ahora sí con el comentario. Alguien que ya terminó. A ver, Matías Zambrano, ayúdame tú con el comentario. ¿Qué piensas sobre esto? Sobre el encierro de los jóvenes. ¿Será Yo algo creo de que, cobardes o no? A ver. pues de que yo creo que depende de la gravedad del crimen, por ejemplo, si es algún asesinato, si se les deben cerrar, pero si es algo mínimo, ¿no? Ya, muy bien. En algunos países por asesinato incluso se les sentencia pena de muerte, en los países que sí hay, ¿no? En el nuestro no hay pena de muerte. Ya. ¿Alguien más otro comentario? Vamos a suponer de que no es por asesinato, sino que es una protesta callejera de los jóvenes. Vamos a hacer de cuenta el Mejía o el Montúfar, que son los que más protestan en la actualidad. ¿Estarían ustedes de acuerdo que por las protestas de ellos se los encierre a la cárcel? Vayan a la cárcel. A ver, ¿quién me puede dar su criterio? A ver, entonces le voy a nombrar a Daniel Cedeño, que está con la cámara apagada. Daniel Cedeño, ¿piensas tú que los jóvenes del Montúfar o del Mejía por huelgas deberían ir a la cárcel? Yo diría que no, porque al hacer eso estarían perdiendo gente que puede sacar al país adelante. Ya. Y además los jóvenes tienen derecho a protestar, solo que a veces ellos como que sí se pasan, ¿no? Porque los jóvenes que salen a las protestas por lo general no son los más tranquilos, sino son más bien los más revolucionarios, digamos, ¿no? Ellos son los que luchan por los tranquilos también. Entonces, los más revolucionarios a veces sí se les va la mano y empiezan a agredir a personas, a inmuebles y a todo lo demás. Listo, jóvenes, entonces esa respuesta de ahí debe estar terminada y usted sube esa foto al portafolio digital. Voy a empezar a calificar los portafolios, chicos, así es que no vaya después, cuando yo le envíe ya el notificado de que no tiene nada en el portafolio, no se asustarán por la nota, por eso la importancia de que vayan subiendo. Eso nada más, chicos, y el día de mañana nos volvemos a ver con ustedes. Pasen bien, cuídense. Adiósito, chicos. Chaito.